¿A qué edad y por qué empezaste a militar en Juventud Peronista? Bueno, en realidad yo antes de militar en la Juventud Peronista milité en el anarquismo. El anarquismo para mí sigue siendo la mejor de las utopías, o sea, la mejor de las sociedades, una sociedad sin Estado, una sociedad donde todo el mundo se autogestione, donde se armen consejos de fábrica, asambleas barriales. En un punto ustedes eran muy chicas, pero es bastante parecido a lo que pasó acá en el 2001, donde la gente se reunía en las plazas para debatir qué era lo que tenían que hacer, de qué manera se iban a organizar barrialmente, donde se armaron comedores populares, ollas populares, donde la gente estaba el país estaba en una etapa de profunda crisis política, donde la gente no tenía más confianza en los políticos y entonces tomaba el poder en sus propias manos, ¿no? O sea, ya no delegaba más. Todo el mundo se sentía, todo el mundo no, pero una buena parte de la sociedad se sentía con el poder, con la potestad de decidir sobre su propio destino, sin delegar, porque se había sentido traicionado por aquellos a quienes había votado. Hubo otras experiencias anarquistas en el mundo, algunas en la época de la Guerra Civil Española, pero a poco andar en mi militancia anarquista, que tenía que ver con reuniones, con volantear, con ir a algún acto de alguna organización anarquista, que había muy pocas. Nosotros estábamos en la Fora al principio y después nos cortamos solos y había un grupo de estudiantes que eran muy pocos. En el Nacional de Buenos Aires éramos 3. Bueno, el Nacional de Buenos Aires tuvo mucho que ver con mi militancia, porque era un colegio y sigue siendo un colegio muy politizado, con mucha actividad, mucho activismo estudiantil. Vos fíjate que en la época en que yo iba al colegio secundario había 100 militantes de la Federación Juvenil Comunista, 38 de la UEM, que era peronista, o sea, muchos de nosotros nos dejamos llevar también por la impronta de la época, ¿no? Después de la dictadura que terminó con la NUCE en el 73, hubo aquí una gran primavera democrática, donde todo el mundo quería participar, ya fuera en la unidad básica, ya fuera participando en las marchas. Entonces, había en el colegio muchas asambleas donde cada uno expresaba su postura política, y yo empecé a leer, un poco motivada también por mi papá, que veía en ese momento todavía con buenos ojos que yo me informara, que yo leyera, él me acercaba a textos anarquistas, me contaba la historia de los anarquistas aquí en el país, los inmigrantes europeos que traían esa ideología. Pero después de un tiempo yo me empecé a dar cuenta, un poco en charlas, a través de charlas con compañeros míos de colegio que estaban en el peronismo, que me decían: es muy linda la anarquía, es muy lindo el anarquismo como utopía, como sociedad ideal, pero si vos querés incidir en la historia argentina y modificar algo, lo tenés que hacer desde adentro del peronismo. Entonces, sin abandonar mis ideales, me di cuenta que tenía que empezar a militar dentro del peronismo. ¿Y a qué edad empezaste? Yo ya estaba terminando la secundaria. Yo terminé la secundaria a los 17
pocos meses, cuando decidí sumarme, que había sido por agosto más o menos, no empecé a militar en la UES, sino que decidí algo que era muy común en aquella época en los militantes, que era proletarizarme, que quiere decir ir a trabajar en una fábrica, como para experimentar en carne propia lo que era la explotación de los trabajadores. Y la verdad es que tuve una experiencia corta pero muy intensa en una fábrica de lamparitas en Villa Lugano, que se llamaba Lago Ginebra, donde había 60, 70 operarios y operarias y éramos todos menores. ¿Por qué éramos todos menores? Porque a los menores nos pagaban menos. Nos explotaban más. Las condiciones de trabajo eran tremendas. Había mucha alienación. Yo, por ejemplo, tenía que poner en una máquina que era circular el filamento de una cajita que ya venía hecho en la máquina, y eso después otra compañera que estaba sentada al lado le ponía el casquillo. Yo terminaba el día después de 8 o 9 horas de estar haciendo mecánicamente el mismo movimiento con una lámpara acá arriba de la cabeza, con el filamento, cerraba los ojos y veía el filamento iluminado. Y llegaba agotada a mi casa, y conseguimos en muy poco tiempo que todo el mundo se afiliara al sindicato y que se eligiera un delegado. Bueno, una experiencia. Claro, las chicas se desmayaban, los capataces medio que las manoseaban, las maltrataban. Una compañera mía se desmayó en el horno de vidrio, fundían vidrio, era verano, no había, la única que tenía un ventilador era la capataza, que era una mina grande, que se lo ponía para ella y todas las chicas se morían de calor. Bueno, la cuestión es que mis padres se enteraron de todo esto. En aquella época creo que todavía hay una legislación que si vos sos mujer y trabajás, tus padres pueden renunciar por vos, porque vos no tenés autonomía, no sos, bueno. Y yo en ese momento tenía 17 años, entonces mi papá, muy enojado porque decía, ¿para qué te mandamos a un colegio universitario si vas a terminar siendo obrera? Vos tenés que ir a la universidad. Mi papá fue y renunció por mí, yo me enojé muchísimo. Y me llevaron medio forzada a veranear a Punta Mogotes, a Mar del Plata, donde habían alquilado un chalet, y entonces me venía a visitar una prima mía que estudiaba filosofía, ella era un año más grande que yo, y estaba en la Juventud Universitaria Peronista. Y me traía la revista Evita Montonere, yo estaba ahí en el altillo, yo ni les hablaba a mis padres, estaba enojadísima, lloré, aparte me sentía humillada, ¿viste? Y bueno, entonces mi prima vino y ahí empezamos a hablar y medio que me convenció de entrar a militar en la universidad. Entonces fui, me anoté en Ciencias Económicas, porque esa era otra cosa, ¿no? Mis padres me presionaban porque decían que yo como periodista me iba a morir de hambre y que tenía que tener un título universitario, y en todo caso, si después quería me dedicaba al periodismo, pero era muy difícil entrar a trabajar como periodista en esa época, y si yo, claro, entonces querían que yo tuviera un recurso, y como yo no sabía muy bien qué estudiar, me anoté en la licenciatura en Economía y en la Escuela de Periodismo. Y ahí empecé a militar en la Juventud Universitaria Peronista, y milité ahí hasta bien entrada la dictadura, hasta diciembre del 76, en que me pasaron a Oeste Provincia, la zona de La Matanza. Pero bueno, esa es otra historia. Y ahí en la facultad hablaba en los cursos, hacíamos pintadas, organizábamos asambleas, pedíamos más horarios de materias, facilidades para los estudiantes que trabajaban, que se instalara un comedor, bueno, todas reivindicaciones estudiantiles, pero además participábamos
en las marchas que por reivindicaciones políticas se hacían, y éramos víctimas a medida que llegó la dictadura de la represión. Nos abrían los bolsos para ver si teníamos aerosoles o volantes, nos ponían tipos raros en los cursos que buchoneaban si alguien hablaba. O sea que teníamos que tener en cuenta los riesgos que implicaba. Y a partir de marzo del 76, sí, yo me había puesto de novia con un compañero de periodismo que militaba, él trabajaba en prensa de Jabón Federal y militaba en la agrupación de jaboneros, y ya en junio del 76 habían secuestrado gente de la comisión interna, de ahí de la fábrica, compañeros de él, y no habían aparecido más. Ya la represión había empezado con la AAA, pero también había empezado en el 75, me acuerdo porque era mi cumpleaños, el 27 de noviembre del 75 había un acto en la Plaza de Ramos Mejía, y yo fui a ese acto, y que creo que era del Partido Auténtico, creo que fue una agrupación que había armado Montoneros, que yo era clandestino, para poder participar en política legalmente. Y estaba la conducción, eran casi todos tipos históricos del peronismo, que habían estado en la resistencia y que habían participado en el gobierno de Cámpora, que duró muy poco. Y más o menos a eso de las 4 o 5 de la tarde, dicen que venía el ejército a reprimir. Hola. ¿A qué decís, nena? ¿Te parece que nos encontremos en algún momento mañana? Pero No, hoy vengo re complicada, porque tengo que ir a dar una charla a La Matanza. Hoy vengo medio complicada. No, pero nos vemos por el barrio si querés temprano. Bueno, cualquier cosa nos vemos de nuevo en el centro, dale. ¿O quién? No me llamó. Bueno, mañana me comentás. Dale, chau. ¿Cuál es la represión de la AAA? ¿O alguna amenaza? No, yo era muy chica y yo tenía compromiso tan visible, digamos, en la... y más cuando más adentró, digamos, en la época de la dictadura, ahí tenías más. Bueno, a medida que empezó la dictadura, se empezó a ser cada vez más evidente que nos iban a desarticular. O sea, nosotros habíamos tenido algunas muestras. Por ejemplo, un compañero de la facultad, yo empecé la facultad en el 75, ¿no? Un compañero de la facultad cuyo padre era un empresario que trabajaba con Julio Bronner, que era de la CGE, que era una cámara empresaria que había apoyado el gobierno peronista. De ahí venía Gelbar, José Gelbar, que había sido ministro de Economía. Claro. El padre de él trabajaba con Bronner y estaba en la CGE, y vino un día y dijo que un amigo del padre, que era militar, le había dicho que iba a hacer una masacre y que nos iban a matar a todos, que iba a haber miles de muertos. Esto un poco antes de que empezara la dictadura. Y nosotros nos reímos, nos dijimos, pero eso pasa en las republiquetas bananeras. Acá en la Argentina nunca pasó eso. Se subestimó. Y nunca va a pasar. O sea, había habido algunos desaparecidos, Felipe Vallés, ¿viste? Había habido algunos fusilamientos, había pasado lo de Trelew, pero nosotros no creíamos que iba a haber 30.000 desaparecidos. Nosotros no pensábamos que iba a ser así. Es más, yo te digo, nosotros pensábamos después de la AAA y de ese tipo de represión
represión parapolicial más tan salvaje, pensábamos que los milicos iban a venir a ordenar un poco la cosa, la represión. Iban a venir con una lista de nombres que iban a detener legalmente a alguna gente, le iban a llevar a la cárcel, le iban a hacer consejo de guerra, le iban a condenar y chao, pero no iban a aparecer, viste, camiones frigoríficos con cadáveres colgados de ganchos como aparecían, o que iban a matar a gente delante de los hijos, o acá en pleno 9 de julio como lo mataron a Rodolfo Ortega Peña. Nosotros pensamos que los militares iban a venir a legalizar la represión de una manera más civilizada. Cuando nosotros teníamos ya ciertas experiencias de desapariciones, pero eran desapariciones que duraban 5 días, 10 días, en general, ponele, te detenían en una marcha y durante 10 días tu familia no sabía dónde estaba. Iban a las comisarías, a los hospitales, decían no están, pero a los 10 días aparecías en una comisaría. Te habían torturado 10 días, pero a los 10 días aparecía. Acá empezamos a ver que la gente desaparecía una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses y no aparecía nunca más. Entonces empezamos a percibir que las cosas habían cambiado. Los primeros que se llevaron eran los que nosotros llamábamos los jetones, los tipos que eran miembros de una comisión interna que aparecían con nombre y apellido. Y empezamos a ver que a partir de que caía uno empezaban a caer 3, 10, 15. Para sacarles información. Y al principio nosotros pensábamos que claro, porque antes la gente la torturaban y la gente no cantaba nada, pero era otro el contexto y además era otro el tiempo. Ellos sabían que en un tiempo determinado los iban a tener que hacer aparecer, que no iban a desaparecer para siempre, mientras que acá tenían todo el tiempo del mundo, porque las familias presentaban habeas corpus, recursos para ver dónde estaban, no están. Y después, lo real era que la gente no aparecía ni siquiera muerta como aparecía en la época de la AAA, no aparecía más. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que nos teníamos que cuidar muchísimo más. Ahí, después de muchas caídas, llega la orden de que los que éramos más conocidos en la facultad, que habíamos mostrado más la cara en las asambleas, en aulas, hablando públicamente, nos teníamos que ir y ahí es que me mandan a una zona donde yo no era conocida. Y en un punto nosotros protestábamos, nosotros pensábamos que no había que irse de los lugares donde vos habías construido algo. Pero después nos dimos cuenta y nos dimos cuenta que lo único que podíamos hacer era correr de un lado a otro, escondernos, refugiarnos, porque cada vez el cerco se cerraba más. Y llegó un momento en donde nosotros teníamos una cita y lo único que hacíamos era hablar entre nosotros a ver cuándo nos tocaba. Porque todas las semanas caía alguien. Entonces vos, por ejemplo, ibas a una reunión donde te informaban que había caído alguien. A la semana siguiente, ese que te había informado que había caído alguien ya no estaba más. Y así, y a veces nos salvábamos de situaciones tremendas. Una vez teníamos una cita con el que era mi novio en Isidro Casanova y en La Matanza, y llegamos tarde porque nos agarró, no sé, me acuerdo si una pinza o qué, pero el colectivo llegó como 20 minutos tarde a la cita. Y cuando llegamos a la cita, nos encontramos con la patota, con todos los tipos de civil armados, y un charco de sangre donde estaba un peine celeste del responsable de mi compañero, que era de Jaboneros, que le decían Tortuga. Él siempre llevaba en el vaquero un peine celeste, entonces lo cargábamos por ese peine celeste que llevaba para peinarse en el vaquero. Y cuando llegamos, o sea, nosotros si hubiéramos caído en horario, nos hubieran matado a nosotros también. ¿Y digamos, qué era lo que te motivaba, a pesar del peligro que vos sabías que había, a seguir igual militando?
como te decía, mi papá se enojó mucho cuando empezó toda esta cuestión de la represión tan masiva y tan salvaje, y me dijo que tenía que dejar de militar y me quería sacar del país. Que mi papá y mi mamá nos ofrecían sacarnos a Israel y los padres de mi novio sacarnos a Brasil. Y nosotros no queríamos. En un momento él pensó en dejar de militar, pero yo no porque era un compromiso. Nosotros pensábamos que si nosotros dejábamos de militar, estábamos traicionando la memoria de los chicos que habían caído, de los compañeros muertos. Entonces, a pesar de que nosotros creíamos que íbamos derecho a la derrota y a caer nosotros mismos, preferíamos eso a vivir con la idea de que éramos unos cobardes y habíamos traicionado a aquello en lo que creíamos. ¿Entendés? Es como una cosa muy rara. Y yo sé que en un reportaje que yo le hice hace poco, hace un par de años, a pibes chorros, ellos tenían como la misma compulsión a seguir en la misma porque la policía había matado a sus amigos. Entonces yo le decía, no pienses en eso. Yo pensé lo mismo y está mal, porque te van a terminar matando a vos también, no hay salida. O sea, pensá en darle un vuelco a tu vida, en cambiar y en tratar de combatir la injusticia de otro lado, tratar de pelear porque se haga justicia contra del policía que mató a tu amigo, pero no estás pensando que si vos no seguís en la misma estás traicionando, porque te van a matar a vos también. O sea, que si vos volverías un tiempo atrás, te irías a, como te decía tu papá. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Estábamos realmente enseguecidos, pero Nosotros una cosa que trabajamos mucho fue la diferencia de sentidos que había entre esa época y aquella. ¿Respondiste a los sentidos de esa época, tal vez? claro, si lo decimos, muchas veces a mí me preguntan si yo me arrepiento. En realidad no, yo no me arrepiento, porque una cosa es ver, viste cuando dicen, es muy fácil dar el resultado del partido con el diario del lunes. Es decir, con el diario del día siguiente, sabiendo qué pasó, en esa época nosotros no sabíamos, y además la idiosincrasia que teníamos todos nosotros, todos los jóvenes que estábamos comprometidos en esto que no era para nosotros, sino que era para todos. O sea, nosotros teníamos la idea, estábamos convencidos que éramos parte de un proyecto para cambiar el país, para mejorar el país, que no tenía que ver con nuestra felicidad personal, sino la felicidad de todos. Entonces mucha gente dice, ay, yo era chica, todavía no tenía hijos. ¿Cómo militaban? Tenían los hijos, muchos hijos desaparecidos que dicen, pero mi mamá no me quería, mi mamá no, ¿cómo se arriesgaba? Estaba embarazada de mí, seguía militando, ¿cómo no pensaba en mí? Y yo les digo, sí pensábamos en vos, pensábamos en vos y en todos los chicos. ¿Entendés? O sea, pensábamos que vos no ibas a poder ser feliz en un país que fuera realmente infeliz e injusto, donde la gente no tuviera un sueldo digno, donde no tuviera acceso a educación, donde no tuviera acceso a la salud, donde no tuviera libertad, donde vos no tuvieras derecho a una vivienda. Nosotros queríamos un país más justo para todos. Entonces nuestro destino personal no importaba mucho. Claro. Y no el colectivo, digamos. Y con respecto a esto, viste que dicen, digamos, los guerrilleros utilizaban chicos, adolescentes. Sí, la guerra de la independencia también hubo adolescentes combatiendo. Y hasta niños participando de cosas como las invasiones inglesas, o sea, yo siempre decía, digo, ¿por qué nosotros decían, bueno, había chicos de 14 años que combatían con los montoneros, está mal, y el tamborcito de Tacuarí está bárbaro, que en Chile se sabe si existió, pero, digamos, ¿por qué? Porque la historia la escriben los que ganan, entonces, digamos, si la historia la hubiéramos escrito nosotros, la visión hubiera sido muy distinta. Me acuerdo que me decían, pero vos tan chica, ¿cómo? Oh, esa mujer embarazada, oh, ese padre
sociedades más justas o por la independencia, también hubo casos así. Ayer estaba, por ejemplo, viendo la biografía de Belgrano, que Belgrano tenía 2 hijos naturales que los dejó y se fue a combatir y a las mujeres las dejó ahí. Y vos decís, uy, qué mal padre. Bueno, pero el tipo estaba comprometido en una lucha más colectiva y ahora es un héroe. Si el tipo hubiera sido un guerrillero malo, feo, sucio, todo el mundo hubiera dicho, tuvo 2 hijos naturales y los abandonó. Nadie lo recuerda por eso. Es más, nadie sabe, se oculta prolijamente. Nadie la menciona. Le bajan el perfil totalmente, ¿viste? A esta cuestión. No te enseñan en la escuela primaria que eso ni te lo explican. Entonces digo, el contexto tiene que ver mucho con las decisiones que uno toma. Si no me lo decís ahora, yo te digo, y no. Claro, Ahora no. Arriesgaría tu vida, y ahora no. Pero el mundo era otro. Más o menos nuestra edad. Nuestra edad más o menos. ¿Usted cuánto tiene? 17. Claro, ahora ya no. Nosotras, yo creo que en esta época no. Bueno, pero vos fíjate cómo hay mucha gente que no comprende esas vocaciones que implican renunciar a lo personal. Por ejemplo, las vocaciones religiosas. En cierta forma, lo nuestro era como el renunciamiento que hacen los religiosos, porque nosotros adheríamos totalmente y digamos, la organización dominaba todo, dominaba en el sentido voluntario, porque no es que no nos obligaban a nada. Nosotros hablábamos de nuestra vida personal. En la reunión de ámbito, que éramos 4 o 5 con un responsable, se hablaba de si le habían metido los cuernos a tu novio, de si había uno que se había enamorado de otra, si era conveniente que vos te acuerdas. Se habló, yo antes de salir con este chico que vivía conmigo cuando me secuestraron, yo salía con un chico que era de la juventud revarista, que era no del Montonero sino del ERP. Y me decían que yo no podía salir con uno que fuera de otra organización. Porque era una cuestión, no de que estaba mal porque era el enemigo ni nada por el estilo. Me decían que yo estaba poniendo en peligro a todos porque ellos podían controlar la seguridad de mi grupo, pero no podían saber qué pasaba con la seguridad de él, y yo me veía todos los días con él. Entonces si pasaba algo al grupo de él o a él, yo traía la inseguridad a mi grupo, porque lo secuestraban a él y después lo podían secuestrar a mí, y yo podía delatar a mis compañeros. Entonces, todas estas cosas que, vistas desde el punto de vista actual, parecen tan locas, en ese contexto de peligro permanente, no eran tan locas. Y de entrega total. No, con respecto a eso te queríamos preguntar, claro, como en la organización de la Juventud Peronista dentro de ahí, claro, si eran más estrictos en todo lo que vos nos acabas de contar, de que como que controlaban. Sí, eran muy moralistas. Claro. Muy moralistas. Nosotros teníamos lo que llamábamos la moral revolucionaria, entonces teníamos una cosa que ahora parece loco. Yo terminé la secundaria, me puse a trabajar, me empecé a militar, y toda la plata que yo ganaba se la pasaba a la organización. Me quedaba solo con lo necesario para mis gastos. O sea, yo me tenía que comprar un pantalón, le tenía que pedir permiso a mi responsable, porque había otros compañeros que no tenían posibilidad de trabajar porque eran clandestinos, ya los estaban buscando, los tenían totalmente identificados y tenían una familia que mantener y no tenían plata. Entonces yo como adolescente me iba a comprar un pantalón si había otro compañero que necesitaba la plata para vivir. Y yo, les juro, nunca lo viví Un castigo, sino que era tu obligación. Es más, no recuerdo ni siquiera haberme planteado. Claro, ¿por qué tengo que...? Claro, juntábamos la plata, cuando nos fuimos a vivir juntos, que nos duró solamente 15 días, con mi novio
compramos lo necesario para la casa y los 2 sueldos se lo dimos a la organización. Y así, o sea, comprabas para comer, pagabas la luz, el gas y está. El resto, entonces suponete, si ganabas ahora 1.500 pesos, te quedabas con, a ver, ¿cuánto pagabas de alquiler por la pieza? 700 más 500 para vivir, si vivían de a 2, ¿no? Y el resto, o sea que todo lo pensabas colectivamente. Como militante, vos militás de la Juventud Peronista, ¿estabas a favor de la lucha armada? Sí, porque nosotros pensábamos que en ese momento había muchas otras experiencias en Latinoamérica que nos marcaban que ese era el camino. Cuba, Nicaragua, y que los militares que tenían el poder no lo iban a ceder si no era a través de un hostigamiento. Si vos me preguntás ahora si yo me arrepiento de alguna de estas cosas, sí, yo considero que hay algunas cosas que estuvieron mal hechas. Pero yo considero que incluso desde el punto de vista de la sociedad democrática, digamos, que no acepta acciones armadas, lo que tenían que haber hecho con nosotros, en todo caso, si nos demostraban alguna culpabilidad, tendría que haber sido juzgarnos y darnos una pena. Claro. Sin embargo, vos decís que estás a favor de la lucha armada, pero vos no militabas, digamos, dentro de la lucha armada. No, a ver. Acá hay una cosa que la gente se confunde. La Juventud Universitaria Peronista era una parte del movimiento que lideraba Montoneros. Pero Montoneros era un partido de cuadros. No es como el Partido Radical y el Peronista que vos llamás, vas al local de la esquina de tu casa y llenás la ficha de afiliación. Para entrar en Montoneros eran elegidos los mejores. Entonces vos empezabas a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, o en la Juventud Trabajadora Peronista, o en el Movimiento Evita, o en la Juventud Universitaria Peronista, o en la JP en el barrio, y había alguien de Montoneros que te evaluaba y decía, fulanita está en condiciones de ingresar al partido. Y era todo un ascenso, o sea, primero empezabas como activista, después como miliciana, después como aspirante a Montoneros. Y en general, los jefes de cada una de esas agrupaciones, que nosotros llamábamos de superficie, porque era lo que se veía, no, eran aspirantes. O sea, que ni siquiera el jefe de esas agrupaciones, que por ahí tenían 50, 60 integrantes, en la facultad en el barrio, era de Montoneros, sino que era aspirante. ¿Entendés? O sea que nosotros en realidad teníamos poco contacto con Montoneros. Recibíamos la línea política y la discutíamos, y las órdenes para desarrollar política en el barrio, en la escuela secundaria, en la villa, en donde fuera que estuviéramos destinados. Nosotros no éramos Montoneros. ¿Entendés? O sea, por extensión, decía, sí, estamos en Montoneros, pero no, o sea, normalmente los que participaban de acciones armadas eran solamente de estos tipos que estaban en Montoneros. Algunos de nosotros hemos tenido armas, pero era más para defensa, o para defendernos en caso de ir a volantear a la puerta de una fábrica que podíamos, ¿entendés? O sea, pero no era una cosa que nosotros íbamos a ir a secuestrar a alguien, o a matar a un policía, o a atacar un cuartel, no. Eso lo hacía gente que estaba mucho más capacitada. No, recién hablaste de que se hicieron algunos errores. ¿Cuáles crees que fueron los principales? Uno de los principales creo que fue no evaluar la brutalidad de la represión cuando ya fuera evidente. Un gran error fue la contraofensiva. Cuando ya
ya estaba todo perdido, mandaron gente del exterior a volver al país a que lo mataran directamente. Porque no había nadie, o sea, este tipo de evaluación fue un error garrafal que costó muchas vidas. Y después hubo algunas operaciones en las que murió gente que no tenía nada que ver, o gente de la policía de muy bajo nivel, ¿entendés? Que no... Porque bueno, matar a un general que fue responsable, o un almirante que fue responsable de lo de Trelew, o matarlo a la Murua, todo eso tenía un significado, o a Villar, la gente que tenía... Pero después había otras cosas, que mataban a un policía para sacarle el revólver. A mí eso, con los años, digo, pucha, la verdad estuvo mal, porque ese tipo en el fondo era un laburante, que no sabés si no, ¿entendés? Por ahí tenía un hermano que era montonero, un vecino, un amigo de infancia. O sea, vos viste que en general los policías son gente de clase baja, salvo algún tipo de alto nivel, pero en general son gente de clase baja, gente de clase trabajadora. También, bueno, el hecho de que la corrupción se haya ido al exterior en medio de la represión, que no haya dejado recursos para que los que nos quedábamos militando acá nos refugiáramos. Había momentos en que no teníamos dónde dormir y la calle era un infierno porque había operativos todos los días. Entonces nosotros no teníamos cómo cuidarnos, dónde refugiarnos. A lo mejor, qué sé yo, te alquilabas un departamento con un nombre falso. También eso, no teníamos ¿Sabes, Miriam, que estamos leyendo un texto de Fernando Pita del periodo 73-76? Él plantea el gran equívoco del periodo, de creer que Perón conduciría a una revolución socialista. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación? Es que no fue un error. Perón lo dijo. Claro, Perón le daba como el apoyo. O sea, Perón utilizó la fuerza de los jóvenes revolucionarios, esa juventud maravillosa, para horadar el poder que le impedía volver al país. Una vez que lo consiguió y vio que esos jóvenes que habían derramado su sangre durante la resistencia le reclamaban una cuota de poder y soñaban con un país distinto al que él quería poner en práctica o promover, ahí se volcó hacia la derecha. Y ahí se produce ese gran quiebre que fue el 1 de mayo del 74. ¿Vos estuviste presente? No, yo me fui a la Fora, yo estaba en un acto anarquista en Villa Constitución. Yo no, en ese momento no. Yo me empecé a ser periodista a partir de agosto del 74, esto fue en mayo. O sea, después de la muerte de Perón. Después de la muerte de Perón. Después de... Pero bueno, ahí tenés. ¿Fue un error? Sí fue un error, pero fue un error inducido. Fue un error inducido. Hay videos donde Perón habla de la juventud maravillosa y dice, bla, bla, bla. No es que nosotros lo soñamos, no es que pensamos algo, bueno, ellos, no es que ellos pensaron algo que nadie les había dicho y se lo imaginaron. Perón adrede, no fue claro, eso lo hizo a propósito. Como gran líder pensó que iba a poder manejar y se le fue de las manos la derecha del movimiento, la izquierda también. ¿Y crees que en esa época, digamos, la contradicción, porque al principio del peronismo, digamos, en el 45 por ahí, digamos, era peronismo versus antiperonismo? En esa época, o sea, digamos, en los 70, ¿crees que cambió y que pasó a ser derecha peronista versus izquierda peronista? Y en un momento sí, circunstancialmente sí fue así. Sobre todo hasta el 76. En el 76 ya muchas de las víctimas fueron de la derecha peronista también. Algunos se aliaron a los represores, pero otros, en la ESMA hubo gente de la AAA secuestrada. En la ESMA hubo gente de la AAA secuestrada.
caso? No, muy chica, tenía 14 años. Ella dijo 24. Claro. Y cuando asumió Cámpora, ¿Y por qué crees que No, ahí estaba como mirando, no entendía nada. Venía de una educación, imagínate, o sea, yo no... En el colegio lo que veía era el activismo estudiantil no manifiesto en el 72, recién en el 73 es que ya abiertamente te empezaban a repartir volantes y cuadernillos y te decían que leer y qué sé yo. En el 72 era todo mucho más restringido. Vos sabías que había uno que parecía que estaba en política, pero no sería bien? que además si no eras de extrema confianza nunca te acercaban al grupo de ellos. Y como militante, digamos, ¿a quién admirás? ¿A quién era un líder que vos dijeras, bueno, digamos, su figura me produce admiración? ¿O inspiración? No tenía nada, no, ni siquiera el Che Guevara, no. Obviamente, viste, los muertos de Trelew, o sea, uno tenía como cierta reverencia hacia los compañeros. ¿Cómo? Cuba era la gran referencia para ustedes en la época. No. Era una referencia, Pero no tanto. pero no tanta. Por ahí más Nicaragua, que estaba en el proceso de... El proceso de Salvador Allende en Chile, ¿cómo lo valoran? Bueno, de hecho, la primera manifestación a la que yo fui fue la del 11 de septiembre del 73, o el 12, después del golpe. Esa fue la primera manifestación masiva a la que yo fui. Ahí yo creo que la cabeza me hizo un clic. Ahí creo que empecé a preocuparme o a darme cuenta de lo que estaba pasando realmente, ¿no? O sea, el peligro de... Porque yo había sido un poco espectadora del 25 de marzo del 73, pero el 11 de marzo del 70, el 11 de septiembre del 73, nosotros ya habíamos venido en un proceso de apertura del colegio, pasamos de dejar de usar uniforme, a poder hablar en las asambleas, a hacer recitales, teníamos un rector y un vicerrector que eran repiolas, se había terminado la represión, la disciplina tan oscurantista. Yo había sido beneficiada por todo ese proceso de apertura y no quería volver atrás. Entonces el pinochetismo era el oscurantismo, lo peor, volver atrás. Había muerto Salvador Allende, o sea, había imágenes de la represión en el Estadio Nacional, en Chile, y yo, a pesar de que todavía no entendía mucho de qué se trataba, yo decía, bueno, eso no quiero, yo quiero esto. Yo quiero poder tocar a la guitarra en el patio del colegio, yo quiero ir con jeans y zapatillas a estudiar, yo quiero eso, no quiero volver al otro, de que te medían la pollera, ¿entendés? Y el pinche azul, o sea, era lo peor. Era que le pasaban la marcha libertadora por los altoparlantes en los recreos. Y vos es que estamos en un debate que es estamos ahora justo trabajando también el tema de la AAA. ¿Cuál fue el rol del Perón en la constitución de este grupo parapolicial? Y yo creo que Perón pensó que podía beneficiarse con el accionar de la AAA. Es decir, que se podía de alguna manera poner a raya a la izquierda. No me consta, creo que a nadie le consta que Perón haya creado o generado las condiciones para la creación de la AAA. Pero Perón no era ningún tonto.
creo que alcanzó a percibir lo que se venía. De todas maneras, el grueso de lo que pasó con la AAA pasó después de la muerte de Perón. No creo que Perón ignorara la existencia de esto. Yo creo que un poco miró para otro lado. Dijo, bueno, no dijo, bueno, claro, mátense entre ustedes. yo por las dudas miro para Sí. Dicen que después de la muerte de Rucci fue. Pero a mí lo que me parece es que no, de lo que he escuchado no hay ninguna prueba fehaciente. ¡Ay, qué horror! No hay ninguna prueba fehaciente de que Perón supiera y comandara la AAA. Más bien era comandada por los arreglos. Después, ¿coincidís con que el terrorismo de Estado comenzó durante el gobierno de Perón? Durante el gobierno de Isabel, yo creo que el terrorismo de Estado empezó durante el gobierno de Isabel, donde se daba este fenómeno que yo te decía, que te levantaban en una marcha y no aparecías por 10 días, y después aparecías torturado y no sabías dónde habías estado, y tu familia te había buscado. Como una práctica así, generalizada. que pasaba todo el tiempo. ¿Y qué sentiste el 24 de marzo del 76 cuando te enteraste de la efectividad del golpe civil? Horrible, horrible. Ah, qué bien, número desconocido. Mira, yo me acuerdo que estaba en la cama y mi mamá me trajo ya no fue una sorpresa, todo el mundo sabía. Si ustedes miran los títulos de los diarios, Mi mamá, se veía que venía Casildo Herrera, yo me borro, Balbín que no tenía solución, nadie sabía qué hacer bien con Isabel. Ya, viste, la clase política, a mí no me gusta la expresión la clase política, pero ni los políticos ni los sindicalistas ni nadie sabían bien qué iba a pasar. A ver, ¿qué iba a pasar con Isabel? Y los únicos que tenían un plan eran los militares, que ya lo tenían armado de antes. Yo me acuerdo que me fui al colegio, no a la facultad, y después vine caminando por la avenida Rivadavia, a la altura de Río de Janeiro, y un caballito venía en un tanque por la calle. Horrible. Pero ni por nunca nos hubiéramos imaginado de ningún modo que iba a pasar. Hubo sectores, claro, que se agudizaban las contradicciones y que favorecían las condiciones para una revolución de vuelta. Y seguramente sí, los sectores más de izquierda, más trotskistas que piensan, viste, cuando mejor, peor. Nosotros, ya te digo, yo personalmente lo que pensaba es que la represión iba a ser más ordenada. Ya no nos van a venir a tocar más el timbre, nos van a pegar un tiro en la cabeza, sino que todo va a ser una represión un poco más ordenada, donde ya no va a haber grupos parapoliciales, sino que van a venir los militares con un camioncito, con una lista, Miriam Lewin, sí soy yo, está acusada de venga, juicio, punto, ya está. Es que mismo vos habías dicho que os habían dicho de que iban a hacer una masacre y nadie lo creía. Nadie de eso. No, acá no va a pasar nunca eso, porque además nosotros somos un país con una historia. Nosotros decimos, nosotros somos República Dominicana, ¿viste? Eso pasa en una republiqueta bananera, acá no va a pasar. Nunca pasó. ¿Y cómo fue que te secuestraron? claro, ¿qué sentiste vos después de creer esto y que te secuestraran? No, bueno, ya después ya no. Claro, sí, ya no lo creías más, digamos. O sea, Te diste a cuenta que poco venía por andar otro lado. ya te diste cuenta, no necesitabas ser muy astuto
nunca para darte cuenta de que la cosa no iba a ser así. A mí me secuestraron el 17 de mayo del 77, yo estaba viviendo desde abril fuera de mi casa, porque digamos, a partir del 76, durante ciertos periodos había dejado de vivir en mi casa por cuestiones de seguridad, porque había alguien que sabía dónde yo vivía. Entonces la indicación era que durante un tiempo, hasta que se estuviera segura de que esa persona no había cantado, ¿no? Sí. Vos pudieras de algún modo irte de tu casa, que había mucha gente que no lo hacía, que no lo cumplía, y así por esos errores cayó un montón de gente, ¿no? ¿Sabés cuándo en qué sectores se daba más eso? En los sectores más pobres, de habitantes de barrio, que les había costado un Perú comprarse su terrenito y hacerse la prefabricada. Vos le decías al tipo, vos tenés que dejar tu casa y no podés volver nunca más, y el tipo no se creía. El tipo no se creía. Porque había ayudado por ahí 10 años para poder pagar su terrenito y su casa. Y una vez que la tenía terminada y pintadita, vos le decías, no, mirá. Y así cayó cualquier cantidad de compañeros. Porque por ahí se iban 2 días y volvían. Bueno, yo varias veces hice eso, y de hecho mi novio ya desde junio del 76 que no vivía en lo de sus padres. Le habían ido a buscar a la casa de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, a todos lados. Entonces andaba durmiendo de prestado en casa de distintos compañeros, algunos de los cuales militaban y otros eran colaboradores, eran gente que ayudaba prestando justamente una casa, dando ropa, ese tipo de cosas, prestando la casa para una reunión, porque tampoco podíamos andar mostrándonos mucho por la calle, ¿entendés? O sea, había que tener las máximas precauciones. Entonces se levantó el pavo. Era una locura total. Bueno, yo te decía que en ese momento yo estaba trabajando en una fábrica de muebles en Lomas del Mirador. Vivía cerca de Crovara, en Villa Madero, con mi novio. Hacía 15 días. Alquilábamos una piecita en la parte de atrás de una casa. Chalet, que al fondo tenía como un departamentito. Vivía una señora viuda con 2 hijos. Yo me tomaba un colectivo desde Lomas del Mirador, iba por una calle interna hasta Crovara, me bajaba y caminaba hasta casa, que era como a 6 cuadras de la General Paz. Pero antes llamaba al teléfono de control y a la casa de mi abuela, porque estaba viviendo mi mamá, mi papá, y mi abuela se estaba por morir. Yo no me di cuenta. Hola. Me decías que llamabas al control. Llamaba al control, pero yo no me daba cuenta, y al pie telefónico. El pie telefónico era un lugar donde todos los días, todos los militantes de un grupo llamábamos. Acuérdense que en ese momento no había celulares, no había nada. Entonces, existía lo que se llamaba la mensajería. Entonces, la mensajería era una persona, finalmente una señora que tenía teléfono en la casa, que te cobraba una mensualidad por recibir mensajes en tu nombre. Entonces, por ejemplo, todo el mundo tenía que llamar de 4 a 5, y era como una clave, suponete, si vos decías, nos encontramos a las 10 en el puente, era que te encontrabas, el puente vos ya sabías, lo habías previsto el lugar que era, por ejemplo, hasta confitería, pizzería, y entonces había otra clave que era que habías tenido problemas y no ibas a poder ir. Había diferentes como
Bueno, y al último llamaba el responsable. Entonces le decía, ¿quiénes llamaron? Y llamó María, que era yo, y dijo tal cosa. Llamó fulano, o sea, ella pasaba el mensaje. Si vos no llamabas, un día era que te había pasado algo. Tenías que llamar sí o sí. O sea que yo siempre tenía, no me acuerdo si eran papeles o monedas, para llamar, y de hecho llamaba también a mi casa. Lo que yo no sabía era que, como ya me habían ido a buscar a mi casa, tenían intervenido el teléfono de la casa de mi abuela. Y en La Matanza había 5 teléfonos públicos en toda La Matanza, más o menos. Descompusieron 3, pusieron guardias en 2 y me engancharon en 1. Y me siguieron y me secuestraron. Yo me di cuenta que me seguían y me di cuenta que me iban a secuestrar. E intenté escaparme, pero ya nada, y ahí me llevaron. No, yo estuve primero secuestrada como un año por Fuerza Aérea. Yo no fui directo a Virrey Ceballos, 6 años de capítulo. O sea que estuviste bastante tiempo. Ahí, desde el 17 de mayo del 77 hasta el 27 de marzo del 78. Y después en la ESMA hasta el 10 de enero del 79 y en libertad vigilada hasta abril del 81. Libertad vigilada quiere decir que para todo tenía que pedir permiso y que trabajaba en un trabajo que me habían puesto ellos. En el medio me casé, tuve un hijo, pero todo tenía que pedir permiso. Para irme de luna de miel, les tuve que informar, para todo, para casarme. Carlos lo conocí. Adentro. Muy romántico. Mi hijo siempre dice que cuando los amigos le preguntaban, sí, ¿tu viejo dónde se conocieron? Yo iba a bailar, otros en el club, otros eran compañeros de facultad, y tu viejo se conocieron en la ESMA. Bueno, cri. Entonces, ¿notás mucha diferencia de lo que fue militar antes del SAFE y durante la militancia, el golpe? Claro, Totalmente. La militancia anteriormente era un canto a la alegría, era un colectivo, era ir a las marchas, inventar cantitos, tocar la guitarra, ir a las peñas, hacer colectas. Después era escaparte para que no te Y mataran. después era escaparte para que no te mataran. ¿Cómo fue cuando estabas en la ESMA? Uy, eso es muy complicado. Pues la ESMA tenía un... Yo acá en el Fuerza Aérea estaba encerrada sola en una celda y no me sacaban nunca. Rara vez me sacaron de la celda. En la ESMA había 2 tipos de circuitos. Uno era que te secuestraban, te torturaban, te tenían tirada ahí en capucha, en unas cuchetas, y después te trasladaban, te daban una inyección y te tiraban. Y había otro circuito que era los que éramos seleccionados para trabajar. Macera quería ser presidente, quería seducir al peronismo, nosotros éramos peronistas, éramos jóvenes, éramos inteligentes, podíamos ser utilizados como materia gris para el desarrollo de este plan político. Entonces nos hacían escribir monografías, a mí me hacían traducir artículos del exterior, me hacían escribir algunos artículos que qué loco, las editoriales de Canal 13 se escribían en la ESMA, porque el canal era de la Marina. Entonces Sergio Villarruel, el papá de Claudio Villarruel, recibía la hoja que dictaba el Tigre Acosta y en la ESMA y la leía tal cual. Y eso que salvó la vida. Hubo mucha gente que la pusieron a trabajar igual como la mataron.
cuando te dejaban tener contacto con tu familia, o sea, tu familia no sabía dónde estabas, Pero sabía no nos que dejaban, pero sabía que estabas arriba. Pero nada te aseguraba la vida. No sé, ¿vas a preguntar algo? Quería preguntar lo de la democracia. Ah, no sé, pregúntale. ¿Qué sentiste cuando volvió la democracia? Yo estaba en el exterior. Si hubiera ganado, mirá que para ver, si hubiera ganado el peronismo yo no volvía. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto los sindicalistas, algunos políticos de derecha con los militares, de que no los iban a enjuiciar. Era un pacto de impunidad. Y además, Herminio Iglesias, que era una de las grandes figuras del peronismo en ese momento, tenía una postura muy similar a la de la AAA, a la de la derecha más salvaje del peronismo. Todo este tipo de gente que venía del sindicalismo, a nosotros nos había cagado a cadenazos en la época del enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista, de la cual después emergió la AAA como brazo armado, pero los tipos también andaban enfierrados, con cadenas. O sea que vos, si hubiera ganado el peronismo, no volvías. Pero Por lo menos esperaba un poquito más. Y una gran alegría. Yo inmediatamente decidí volver. ¿Dónde estábamos? En Nueva York. y bueno, bajo el marco de la nueva democracia que surge ahí, bueno, Alfonsín enjuició, digamos, Sí, fue una gran catarsis colectiva. A partir de ahí nadie más pudo decir que no se había enterado de lo que estaba pasando. Porque durante la dictadura, ustedes saben, la gente decía, y si se lo llevaron por algo será, seguro que está en Europa. bueno, hoy en día también lo siguen diciendo. Sí, bueno, sí. Y la pregunta es, ¿vos estás a favor de la teoría de los demonios? No. Primero no se puede comparar lo que haga un grupo armado por fuera del Estado con lo que hace el Estado. El Estado no se puede embarcar en una práctica terrorista. El Estado no se puede convertir en terrorista, no puede utilizar los mismos medios.